a unos diamantes que se subieron en tarima y empezaron a hablar que con el negocio de Amway se podía soñar y que se podía hacer realidad los sueños. Y pues yo llevaba mucho tiempo trabajando, yo ya había perdido los sueños, como le pasa a la mayoría de la gente que trabaja, y ese día empecé a tomar la decisión de que yo iba a construir el negocio por siempre. Ese día en la convención construí, no la convicción, pero empecé a ganar creencia y empecé a creer que yo quería construir el negocio por siempre. Pero entonces yo les voy a contar en esta convención 3 turbos que uno tiene que mover para llegar hasta el nivel de embajador Corona, y si ustedes mueven esos 3 turbos, mínimo, llegan a diamante. Por poquito, o sea, por chiquitito, llegan a diamante, que es un privilegio increíble llegar a diamante en el negocio de Amway, es volverse libre financieramente, es pues viajar por el mundo, pues es conocer culturas y es sobre todo sentir la autonomía de la vida y aprender a vivir de manera autónoma en esta economía tan competitiva que estamos viviendo hoy, pero además pues tan llena de oportunidades. De manera que yo les voy a contar los 3 turbos que yo moví, que son los 3 turbos más importantes. Los 3 turbos más importantes que yo moví en el negocio de Amway. El primer turbo, digamos, vamos a imaginarnos, todos los seres humanos pueden hacer el negocio de Amway y por supuesto cualquier negocio. Pero el negocio de Amway con mayor razón, porque el negocio de Amway es más democrático. El negocio de Amway no requiere inversiones de capital. Es increíble. Rhys DeVos y Jay Van Andel y todo su equipo y toda su misión en 55 años o 56 años ya lograron crear un capital inmenso que sirve de capital para que cualquier persona en Costa Rica o en cualquier parte del mundo monte un negocio propio sin que invierta su propio capital. ¿Qué tal eso? Es increíble, ellos ponen el capital para que tú y yo tengamos un negocio propio y allí pues quitamos de encima el gran obstáculo, el primer obstáculo que tiene cualquier empresario allá afuera para expandir su negocio o para crear un negocio, y es el capital. Uno le pregunta a la gente, ¿dónde tienes el negocio? Y dice, no, aquí en San José. ¿Y lo has expandido por el mundo? No. ¿Y por qué? No tengo capital. No tiene plata. Porque el gran power que requiere la economía tradicional es que requiere grandes sumas de capital para expandirte. En cambio, en el negocio de Amway, ya los fundadores colocaron un capital impresionante para que tú lo uses, para expandirte. Y en cada país hacen una inversión inmensa para que cualquier persona, para cualquier señor, para que cualquier señora haga un emprendimiento usando ese capital. Y la gente dice, lo voy a pensar, déjeme consultarlo con la almohada. No le provoca matarlo, o sea, uno dice, increíble. Es que ¿dónde rayos te entregan una oportunidad sin que tengas que poner capital? Amway asume todo el riesgo para montar ese negocio, todo el riesgo. Y hace más o menos de un año en Peter Island, que es una isla de Amway, donde invitan a dobles diamantes de América Latina a unas vacaciones cada año. Y pues yo fui hace como un año allí, y el gerente de Brasil nos contaba que Amway había acabado de adquirir un software que costaba $40 millones y que muy pocas compañías tenían ese software para administrar nuestros negocios. Y uno dice, wow, eso no lo hace. En cambio, un emprendedor allá afuera, cualquier muchacho que emprenda cualquier negocio, dice, estoy montando mi página web.
Por eso es importante comprender estos elementos para uno emprender el negocio de Amway. Y entonces, cuando yo más o menos me di cuenta de todo eso, de toda esa posibilidad que teníamos, me di cuenta que esa era una gran oportunidad para cualquier persona en el mundo. Y miren, señores, todos los seres humanos podemos hacer un negocio grande, pero con mayor razón podemos hacer el negocio de Amway porque no requerimos capital. Es más, no requerimos ni siquiera, uno para tener un negocio propio requiere 3 ideas brillantes. Bueno, necesita 3 cosas en mi concepto brillante. La primera, capital. Ya hablamos de eso. La segunda que uno requiere es que la idea sea brillante. Porque si la idea no es brillante, no es exitosa. Y la tercera cosa que uno requiere es coco. Coco, o sea, coco. Si no hay coco, puedes tener dinero y puedes tener idea brillante, pero no funciona. Para tener un negocio allá afuera necesitas idea brillante, dinero y mucho, y coco. Acá afuera prescindimos de 2. Aquí en Amway nos dice: yo te pongo todo el dinero y además te pongo la idea brillante. La idea brillante se llama network marketing. Ya existe la idea brillante, una idea exponencial de expansión, ya está montada. Esa es una idea matadora. Se llama idea matadora, es porque siempre la han querido matar, pero siempre triunfa. Es una idea matadora. En economía eso se llama una idea matadora. Es una idea que la han atacado por todas partes desde que nació, como son todas las ideas brillantes, y triunfa, y triunfa, y triunfa. Yo veo cualquiera de ustedes, yo sé que aquí hay economistas o administradores o financieros o gente inquieta intelectualmente. Busquen la gráfica de Amway desde que la fundaron hasta hoy para que vean la gráfica. Hay gente que me dice: no, ustedes ya tienen una curva y la curva. Mire la curva, baboso, le digo yo al que me dice eso, ¿me entiendes? Me dice: no, mira la curva. Digo: mire la curva. Es una tendencia que empieza a crecer así y tiene un llanito, una bajadita, una subidita y una bajadita y una subidita y una bajadita. Vaya a ver a dónde va. Van a cumplir 60 años creciendo, creciendo, creciendo. Y Rick DeVos, cuando cumplieron 10 años, nos reunió a todos los diamantes en Las Vegas y nos dijo: yo aspiro, por supuesto, a que Rick DeVos esté en estos 60 años que vamos a cumplir en el 2019. Pero Rick nos dijo ese día: voy a estar con ustedes hoy. Cuando cumplamos 50 años nos dijo eso: voy a estar con ustedes hoy, porque no sé si volver a estar con ustedes, nos dijo, y nos hizo llorar. Porque tiene 90 años en este momento, y dijo: pero les tengo una noticia increíble, con todo lo que hemos vivido, con todo el éxito que tenemos, y todo lo que hemos expandido a 108 países el negocio, es increíble. Amway apenas empieza. Apenas está comenzando. Y es porque, cuando yo les hablo de esa gráfica, es porque la idea es matadora. Eso le pasa a las ideas matadoras. El Internet es una idea matadora. La imprenta es una idea matadora. El libro es una idea matadora. Lo quemaron, hicieron fogatas con el libro, los curas por todo el mundo. No pudieron con el libro, señores. El libro liberó al mundo. Y la imprenta por poco, pues la destruyen, porque la imprenta era una amenaza para el mundo. Señores, la imprenta cambió el mundo. Pues la idea del network marketing está liberando personas en todas partes del mundo, está ayudando a millones de personas en todas partes del mundo, y más de 1000 compañías en el mundo algún día quieren ser como Amway. Algún día quieren ser como Amway. Se copian la idea, se la copian. Quiero hacer network marketing. ¿Qué cosa más increíble eso que hace Amway? Dicen esas compañías. Algún día,
Y Amway sigue creciendo, porque es una compañía maravillosa. Eso yo lo entendí cuando empecé el negocio, por supuesto, no como lo entiendo hoy, pero lo empecé a entender y eso me movió impresionantemente. A partir de ahí, pues yo digo, bueno, todas las personas pueden hacer el negocio de Amway por una sencilla razón, porque todos en el cerebro tenemos millones y millones y trillones, dicen los neurólogos, de neuronas listas para emprender, listas para hacer lo que tengan que hacer para triunfar, listas para transformar nuestro propio mundo, listas para transformar el mundo de afuera, listas para hacer lo que haya que hacer. Todos nosotros somos maravillosos porque tenemos cerebro. La persona que trapea el piso, la persona que vende un pan en una esquina o en un negocio chiquitito, la señora que corta el césped o el mexicano que se va a Estados Unidos a cortar el césped de un gringo, tiene el mismo cerebro que tú y yo tenemos. Lo que pasa es que muchas veces ese cerebro lo usamos para peinarnos y no explotamos el cerebro que tenemos. Ni siquiera lo explotamos en lo más mínimo, pero la gran noticia es que los seres humanos estamos despertando, estamos aprendiendo cosas nuevas. El ser humano nunca antes había conocido tanta información como hoy en día, ni nunca antes quizá había sido tan consciente de su papel en el mundo. Llevamos miles de años desarrollándonos, desde que la primera bacteria quizá empezó por ahí a polular en una flor podrida, hasta los miles de años de evolución, hasta que tú y yo aparecemos en este mundo maravilloso que no tenemos ni rayos de idea dónde es que está metido el mundo donde vivimos. Atérrense de eso. No nos hemos podido conocer, ni siquiera sabemos dónde estamos, y los últimos astrónomos han dicho que la gran idea que tienen de todo el universo es que estamos botados, somos una esquirla del polvo, dando vueltas en el universo. No sabemos dónde estamos, ni siquiera sabemos si estamos con otros seres o no estamos, no tenemos ni rayos de idea, pero por ahora tenemos que ser felices. Por ahora, por si las moscas, tenemos que ser felices porque no tenemos nada de idea qué pasa allá afuera. Todo lo que nos han contado es especulaciones, señores. Lean porque no se dejen enredar. Entre más avanzamos, más nos damos cuenta de dónde vivimos, pero lo que sabemos es muy poco, señores. Ahora bien, somos seres maravillosos, de eso sí estamos convencidos, y somos seres emprendedores, y el negocio de Amway es una oportunidad para un emprendedor. Es una oportunidad para un emprendedor. Como somos emprendedores, como tenemos una mente maravillosa y como tenemos toda la posibilidad de aprender, pues todos los seres humanos estamos en igualdad de condiciones para correr eso. Todos los seres humanos estamos en igualdad de condiciones desde ese punto de vista para correr eso. Digamos que somos como los autos más finos y más veloces del mundo. Pero ¿qué es lo que ha pasado con nosotros? Nosotros podemos ser perfectos Ferrari o Lamborghinis o Bentley, autos maravillosos, pero a muchos les falta gasolina. Y entonces pues no andan, no emprenden, están ahí parqueados. Y eso me pasaba a mí, y yo les quiero decir que el primer turbo que yo moví pues fue echarle gasolina a mi cerebro, y por eso para los nuevos es una fortuna que hayan venido a esta convención, porque esta convención es la primera, es como si tuvieran metido así la manguera al tanque. Le están echando gasolina. Y cuando yo llegué a la primera convención, pues yo estaba así. Yo venía de ser rector de una universidad privada, Carecaballo, tieso, abogado, lleno de títulos, posgrados, estaba haciendo un doctorado en Europa. No, yo creí que
levitaba. Tiene un peso. Quebrado. Con un carro feo. Con un apartamento fiado. ¿Conocen gente así? O sea, yo estaba ahí parqueado y vine a una convención y me tanquearon. Me echaron gasolina extra. Buenísima. Mi cerebro empezó a soñar. Eso es lo que va a pasar con el cerebro de muchos de ustedes. Esa gasolina dura 4 meses. A los 4 meses hay otra convención. Pues yo llevo, señores, 36 convenciones desde que yo ingresé al negocio de Amway. 3 convenciones por año, por 10, 12 años, 36 convenciones y soy embajador Corona. ¿Sirvió la tanqueada? ¿Sirvió la tanqueada? ¿Sirvió la tanqueada? Entonces para mí ese es el primer turbo que se jala al vehículo de la vida para arrancar. Se llama educación, señores. Se llama educación. El negocio de Amway es el negocio más educativo que existe. Es el negocio que tiene el modelo educativo más estructural, porque lleva más de 50 años aprendiendo cómo se hace esto. Y por eso ustedes explican que hay personas maravillosas que entran al negocio y se mueren a los 2 meses. ¿Se han dado cuenta? Y es porque no tanquearon. No tanquearon. Entonces uno encuentra gerentes de bancos que entran a esto, economistas, no, yo soy economista. Y vienen a una convención y salen como un carro incendiados a dar el plan porque le preguntan a uno, ¿qué hay que hacer? Y uno dice, contarle a otros. Y van y le cuentan a otro y el otro les hace y entonces ellos vienen a mí y dicen, marica, eso no funciona. Eso no funciona. Y se mueren, porque no vuelven a tanquear. Yo en cambio fui y a mí me hicieron y yo me quedé ahí quieto. Y me escuché un audio que decía, la mayoría de la gente te va a decir que no. Ya me pasó 80 veces. Sigue para adelante. Y me escuché un audio que decía, sigue contándole a la gente, porque si le sigues contándole a la gente, todos los que entran y los que no entran, te los van a pagar cuando tú seas diamante. No importa que no hayan entrado. Y empecé a contarle a la gente. Entonces yo me empecé a leer libros del negocio, empecé a leer los mejores libros del negocio, me empecé a leer los mejores libros del negocio. Yo era rector de una universidad y me llegó un libro de un profesor de Harvard, era un doctor de Harvard que se llama Charles King y había escrito Los Nuevos Profesionales y decía en la carátula el network marketing, bueno, decía los nuevos profesionales, el surgimiento del network marketing como la próxima profesión de relevancia. Yo era rector de una universidad, entonces, wow, la próxima profesión de relevancia. Y leí en la primera página, el network marketing surge hoy como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. Y yo, de razón la gente no lo entiende, porque la gente trabaja es en la vieja economía. Necesitan rehabilitación. Claro, yo tengo que educarme y empecé a leer más y me leí, encontré en todos los libros, 12 libros que yo me leo de base, me los leí de base. Uno se llama Los Nuevos Profesionales, el otro se llama La Escuela de Negocios, el otro se llama La Conspiración de los Ricos. ¡Qué libro más increíble! Kiyosaki me debería dar plata por esos libros que yo le he promovido. Pero usted se los tiene que leer. Se llama La Conspiración de los Ricos, donde dice Kiyosaki que el sistema educativo tradicional fue montado por un grupúsculo de millonarios para educar a la masa, para que la masa nunca fuera rica. Yo desgraciado.
Y yo dije haciendo posgrados y MBA y doctorados. No. Y dice el libro, tú requieres otro tipo de educación. Empecé a leerme los libros, Los Nuevos Profesionales, Escuela de Negocios, La Conspiración de los Ricos, Queremos que sea rico, de un amiguísimo de ustedes que se llama Donald Trump, y de gente increíble, de mucha gente en el mundo, señores, que hablaba sobre el network marketing, los secretos de la mente millonaria de uno de los mejores conferencistas del mundo, que nunca ha venido a América Latina, por el costo que tiene su oratoria y del poder que tiene de esos libros. Son maravillosos, se llaman Los Secretos de la Mente Millonaria, Piense y hágase rico, La magia de pensar en grande, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, 12 libros. Yo empecé a leerme todos esos libros y yo estaba sentado ahí detrás del escritorio. Yo sacaba tiempo para leerme esos libros y cuando llegaba a mi casa me leía esos libros y es increíble. Oía CDs y venía a los eventos, o escuchaba CDs, venía a los eventos y leía los libros. Y más o menos al mes me levanté. ¿A quién hay que matar? Salí a la calle a contarle a otros el negocio de Amway. Eso quiere decir que cuando la mente se educa, el fundillo se levanta. Y heme aquí, llevo 12 años en el negocio de Amway, fascinado, comunicando la idea, los 12 años más felices de mi vida y los más plenos que he vivido, jugando, bien jugado, un juguete maravilloso para ser libre. Eso se llama el primer turbo, el turbo de la educación. Entonces yo era el primero que venía a las convenciones, yo era el primero. Yo organizaba buses desde Popayán a Bogotá para llevar los socios. Y nos íbamos en buses. Yo era el primero que llegaba a la junta de negocios. Yo era el primero que llegaba a los seminarios, bien bonito, vestido, bañado, oliendo rico, listo para ayudar a otros. Yo era el primero que iba a los seminarios, a la junta de negocios, a las convenciones. Yo era el primero que llegaba, porque necesitaba recibir a los invitados que yo llevaba. Estaba incendiado. Y ese es el primer turbo que tú tienes que meter en el negocio de Amway. Educarte, por una razón. Porque venimos de un mundo muy tieso. ¿Por qué la única posibilidad que existe para que una persona se emocione con el negocio de Amway es educándose? Pues claro, porque estamos llenos de rutina. Venimos de un mundo lleno de rutina desde chiquititos. Nos hacen creer en una rutina porque desde chiquititos nos dijeron que fuéramos a la escuela. Nos levantan a las 5 de la mañana para ir a la escuela. Cuando nosotros estamos calientitos, ahí dormiditos, calientitos, y nos levantan. Mateo, levántate. ¿Por qué? Tienes que ir a la escuela. ¿Y para qué? No sé, pero tienes que ir a la escuela. Para que se eduque, le dicen a uno. Y uno va a la escuela, y allí en la escuela le enseñan el pretérito pasado, pluscuamperfecto, le enseñan el diptongo, el tritongo, le enseñan los quebrados, la célula, la mitosis, la inflación, la deflación, la depresión, le enseñan a sacar de la hipotenusa una lonchera. Y cuando le enseñan dónde están los ríos, como si uno no los fuera a ver cuando creciera, le enseñan tantas tonterías en la educación que cuando uno no sabe hacer nada, porque tiene la cabeza como una piñata. Le han enseñado tantas cosas inútiles que uno no sabe qué hacer en la vida. Y después lo mandan a un colegio. Y después lo mandan a una universidad. Y durante esos 15 años, a uno lo han hecho bañar a las 5 de la mañana. ¡Qué horror con los niños!
Y el niño lleva una semana de ir a la escuela. Lleva un día y al otro día a las 5 de la mañana, Mateo, levántate. ¿Otra vez, mami? Sí. ¿Por cuánto tiempo? Son 20 años. Y el niño, que no sabe por qué lo hacen con él, dice a los 8 días de tanto levantarse, porque además nos bañan y nos meten a un bus Guanábana y nos llevan a unas instituciones que parecen galpones para pollos. Nos llevan allá y nos meten. Y uno a la semana de ir, el niño quiere preguntar, papi, ¿por qué? ¿Para qué yo voy a eso? Y el papá, que no tiene ninguna otra respuesta, le dice, para que un día seas como yo. Yo creo que el niño le provoca decir, como tú. ¿En serio tú quieres que yo sea como tú? Los niños muchas veces no quieren ser como tú, su papá, por una razón. Porque a nosotros nos enseñaron a levantarnos, a bañarnos, desayunar, ir a la escuela, por la noche ver televisión, al otro día nos levantamos, desayunamos, vamos a la escuela y por la noche vemos televisión. Y cuando pasan 15 años de ver eso, el mundo cambia totalmente, porque ahora uno se levanta, se baña, desayuna, va a trabajar, y por la noche ve televisión y al otro día se levanta, desayuna, se baña, va a trabajar y por la noche ve televisión. Y al otro día uno se levanta, desayuna, va a trabajar y por la noche ve televisión. Y al otro día, qué cosa más rara, de pronto se levanta, desayuna, va a trabajar y por la noche ve televisión. Y de pronto el otro día se levanta, desayuna, se baña, va a trabajar y por la noche ve televisión. Y de pronto desayuna, va a trabajar y por la noche ve televisión. Y a uno le pagan y pues uno se gasta lo que le pagan en pagar la cuenta del teléfono, de la luz, del internet, en pagar la cuota del apartamento, la cuota del carro, todo lo que ha fiado. Y el mundo gira y uno da vueltas y da vueltas y uno sin darse cuenta ha entrado en una cosa que yo le llamo el ciclo del pollo asado. Dando vueltas allí con una varilla que lo atraviesa uno, una varilla calientita. La varilla es el sueldo. A sueldo más alto, varilla más caliente. A sueldo más alto, varilla más caliente. Y claro, a uno le preguntan, pues, ¿cuánto tiempo vives con tu familia? Muy poco tiempo, cuando llego a mi casa ya están dormidos. ¿Y por qué? No tengo tiempo. Ah, qué lindo, estás muy ocupado, me imagino que te sobra el dinero. No, el dinero no me alcanza. ¿Y por qué? Porque pagan muy poco los desgraciados, el dinero no me alcanza y la vida cada vez sube y sube y sube y yo sigo dando vueltas y el dinero no me alcanza. Lo único que he podido es construir una casa grande. ¿Y quién la disfruta? La empleada del servicio. ¿Por qué? Porque yo no tengo tiempo. No tienes tiempo. ¿Y por qué? Porque me toca trabajar. ¿Y por cuánto tiempo crees que tienes que trabajar? 70 años. ¿Dónde estudiaste? En la Universidad de San José. Tengo un MBA. No le provoca decirle, pues vaya a esa universidad que le devuelvan la plata. ¡Pinche pollo asado! Y por eso amo el negocio de Amway, señores. ¡Lo amo! Porque yo encontré una educación maravillosa que me decía, tienes que trabajar, pero para liberarte.
Ay, no te imaginas cómo tu vida trabaja cuando te das cuenta que con eso te puedes liberar. No te imaginas cómo tu espíritu, tus neuronas y todo tu cuerpo se ponen en función de un logro cuando te das cuenta que te puedes liberar. Cuando te das cuenta que te puedes liberar. Cuando te das cuenta. O sea que los que no corren el negocio de Amway es porque no entienden. Por eso la terapia se llama tengo que entender. Tengo que entender porque cuando yo empecé a entender eso me daba cuenta que todo lo que yo hacía me liberaba, 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 todo lo que yo hacía me liberaba. Y empecé pues a leer libros, a oír audios, a ir a convenciones, a oír a seminarios y empecé a crear un negocio propio. Y me leí un libro, Rit de Vos, Capitalismo Solidario. Creemos que el trabajo es bueno solamente si lleva al trabajador hacia la libertad, la recompensa o la esperanza. Si tu trabajo no es satisfactorio en lo personal, en lo espiritual y en lo financiero, te recomendamos que lo dejes lo más pronto posible y te consigas otro que sí lo sea. Y ahí yo estaba sentado detrás de un escritorio y dije, gracias Rich. Y me paré y empecé a ganar actitud. Hasta antes de haber tanqueado mi espíritu con la información de ese negocio y haber leído los libros. Yo le tenía miedo al jefe. Me daba susto del jefe. ¿Conocen gente que le tenga miedo al jefe? Hay gente que le tiene miedo al jefe, señores, porque no se han leído un libro, porque no conocen otro vehículo. Pero cuando yo vine a una convención y me leí los libros, me paré a dar planes. Yo no les digo que hagan lo mismo que yo hice, porque esa no es la idea, pero yo me volaba a las 10 de la mañana de la rectoría a dar planes. Esto se puede contar porque ya estoy en el exterior. Igual eso no lo están grabando. Pero yo me volaba de la oficina y le decía a mi secretaria, ya vuelvo. Y le decía a la secretaria, ¿para dónde va, doctor? Y decía, ser chismosa, ya vuelvo. Y me iba y me metía donde un amigo y le decía, tengo algo que contarle increíble, pero no le voy a contar a nadie. Le voy a contar algo increíble, pero no le voy a contar. Y empezaba a contar el negocio y los dueños se dieron cuenta. Claro, yo ya estaba exagerando con las voladitas, ¿eh? Y un día llegó un dueño allí a la oficina y me dijo, doctor, a uno le dicen doctor cuando es abogado, yo no sé en los países de ustedes. Allá es terrible, lo insultan a uno. Y entonces me decían, doctor, mire, hemos notado que usted, yo estaba ahí sentado así, miren, así, yo estaba ahí sentado y me decían, doctor, hemos notado que usted se está yendo a hacer algo diferente a la universidad. Yo ya llevaba 10 años allí, ¿eh? Yo había trabajado muchísimo. Y me dijeron, y que no está tan concentrado en la universidad. Él esperaba que yo le dijera, oye, perdóname, eso no es cierto. Le dije, sí, eso es cierto. ¿Y qué? Le dije, eso es cierto. Es más, no le contaron todo. Estoy construyendo algo increíble que me va a permitir largarme de aquí. Que me va a permitir largarme de aquí porque esta universidad es suya y yo no tengo nada. ¿Y es verdad? ¿Es verdad? ¿Era verdad? Que me va a permitir hacer esto para irme de aquí y no volver a quitarle el empleo a otro. Y me prometí ser un generador de empleo. ¿Saben qué es ser un generador de empleo? A los 6 meses yo ya había reemplazado el sueldo que me pagaban como rector con el negocio de Amway. A los 6 meses me ganaba lo mismo que me ganaba. Es más, a los 6 meses yo me ganaba más en el negocio de Amway que lo que me ganaba como rector. ¿Cómo no lo voy a llamar? A los 6 meses, yo en el negocio de Amway me ganaba cerca
de $3.000. Como plata, porque yo era un plata bueno. Tranquilos que yo les voy a contar la fórmula ahora. Me ganaba más de 2 veces lo que me ganaba como rector. Me levanté del escritorio y me volví un generador de empleo. ¿Saben? ¿Ustedes quisieran en Costa Rica ser generadores de empleo? Pues levántense del puesto y déjenle ese puesto a otro. Eso genera empleo, genera un empleo. Genera un empleo. Genera un empleo. La gente, cuando nosotros dejamos ese empleo, le generamos un empleo a otro. Y cuando yo generé ese empleo, ahí mismo llegó una señora y ¡págate! Se sentó. Ahí está todavía. Lleva 12 años allí sentada. ¿Cuándo se va? Cuando se meta un libro en la cabeza. Cuando se metan los 12 libros que yo me metí en la cabeza, cuando se escuchen los 300 audios que yo me escuché y cuando conozca un vehículo. La gente no da un paso hasta que no conozca una buena oportunidad, porque somos inteligentes, no sé si me entienden. Yo di el paso y me largué de la universidad. Claro que ya me iban a echar. ¿Quiénes tienen empleo de los que están aquí? Levanten la mano. Les aseguro que los van a echar en algún momento. Les aseguro. Yo sabía eso. Yo sabía eso. Yo sabía eso. Entonces empecé a promoverme la creación del negocio. Y pues claro, yo moví el turbo de la educación y eso me permitió hacer la siguiente cosa, que es el siguiente turbo. Si tú quieres que esto te funcione, a partir de esa convención tienes que salir a la calle a contarle a otros el negocio sin parar. Entonces yo salía a la calle y le contaba a otros el negocio y le contaba a otros el negocio. ¿Y cómo le contaba a otros el negocio? Pues se lo contaba. Le contaba lo que yo entendía. Le contaba simplemente lo que yo entendía. Mi primer plan duró 3 horas. Se lo di a un profesor de la universidad y le expliqué de dónde venía la era industrial, cómo había surgido los Médicis en Florencia renacentista, cómo había surgido el dinero y el sistema bancario y cómo Watson, al inventar la máquina de vapor, había transformado el mundo y había nacido la era industrial, y cómo la era industrial se había desgastado y estaba, bueno, a las 3 horas ya no me quedaba tiempo para contarle que era el negocio de hambre. Así daba los planes yo, o sea que dalos como sea, pero dalos, porque de tanto hacer vas aprendiendo que así no es. De tanto aprender vas aprendiendo que así no es. De tanto hacer vas aprendiendo que así no es, ¿me entiendes? Entonces no tienes por qué dar un plan perfecto. No. Cuéntale a la gente lo que tú entiendas. Lo importante es que lo cuentes con emoción y que lo cuentes con compromiso y que lo cuentes con pasión. Yo lo contaba con pasión. Y después empecé a entender que eso tan largo no funcionaba. La gente se me moría porque ese profesor decía, oh, eso es muy difícil. ¿Yo cuándo voy a aprender a hablar así? 3 horas. Eso es muy difícil. Después empecé a dar el plan con un video de esos proyectores. Así, yo le pasaba un proyector y le decía, mire, Amway es una compañía mundial, y tal, les hacía bonitas así, con un video y un portátil en mi rectoría. Y una vez auspicié un profesor. Él estaba emocionado porque me dijo, yo entro. Y le dije, entre, porque yo no lo he hecho. Y entró. El profesor se registró y era bueno. Escuchó unos CDs y no arrancaba a dar el plan. Y después yo le pregunté, ¿por qué no hace el plan? Y me dijo, ya estoy ahorrando para comprarme el proyector. Y empecé a entender que el negocio era más sencillo de lo que yo se imaginaba. Y adivine cómo lo doy hoy, con una hojita. En ese tiempo promovían una carpeta, préstame Guillermo esa carpeta por favor, promovían una carpeta para dar el plan.
Y en la convención dijeron la carpeta para el plan, la carpeta, y yo dije, bueno, debe ser que eso funciona, voy a comprarme la carpeta. Me compré la carpeta y llegué allá a dar el plan. Y en la carpeta uno veía y decía, este eres tú, y había una gente así, riéndose en la careta de la carpeta, entonces le decían, este eres tú, y le mostraban una lámina que era muy tieso. Yo la compré porque decían que yo no tenía que hacer caso. Entonces yo compré la carpeta y me fui. Yo saqué una cita para darle el plan a un médico, estaba todos los días dando el plan, y le di el plan, iba a darle el plan a un médico, y llegué a su estudio y me senté esperando el médico. Yo había sacado la cita con él, era para darle el plan. Y cuando yo estaba ahí, salió una señora por el mismo oficina con la misma carpeta. Entonces el asistente me preguntó, doctor Bobadilla, ya sabía que yo era el rector de la universidad, ¿usted viene a lo mismo que vino la señora? Le dije, no. No. Le dije, deje pasar 2 minutos para que no quedara sospechoso. Y le dije, hágame un favor, dígale al doctor que yo tengo una cita en la oficina, que yo lo llamo mañana y volvamos a hablar. Ok, no, ya te va a tener. Dile que no, que me dolió la barriga, que me tengo que largar porque tengo una cita en la oficina. Ella sabía que yo era el rector, que yo lo ocupaba. Dijo, ok, yo le digo, y salí para la oficina. Pinche carpeta. La boté a la basura. Y a partir de ahí, ese era como mi cuarto plan. A partir de ahí empecé a dar el plan con una hojita así, sin letritas, una hojita en blanco, una hojita, un muñeco con un lapicero. Eso es todo lo que necesitamos para hacer el negocio de Amway, y a la gente le parece increíble, que funcione así, le parece increíble que funcione así. Y empecé a usar una hojita y jamás volví a promover ningún material para dar el plan, porque no funcionaba para mí. Empecé a auspiciar gente y la gente se empezó a auspiciar, y he llegado hoy a dar un plan de 5 minutos. Dura 5 minutos, pero cuando la persona se hace amiga mía, como es un chico que me está entrenando en una cosa deportiva, buena persona, atleta, competitivo, llevamos 8 días viéndonos allí en el gimnasio y tal, y le digo, te invito mañana a almorzar a mi casa. Ah, bueno, sí, increíble. Y va a mi casa, terminamos de almorzar y le digo, firme aquí. Eso es todo. Firme aquí. Y me dice, no, me va a enseñar a hacer lo que usted hace, ¿verdad? Sí, yo te voy a enseñar. He sido que seas aplicadito, yo te voy a enseñar. Ah, bueno. Y me debe 15 dólares. Y ya eso es todo. Y ahora sí le explico cómo funciona, pero ya tiene código. Ya no se lo lleva nadie. Ya no se lo lleva nadie. Y le creo un código y empezamos ahora sí a darle audios y le explico los detalles y cómo funciona. Es el segundo turbo. Auspicie personas, conozca personas, sonríale a personas, hágase amigo de personas. Sonría, sea simpático, sea como usted es, vuélvase la mejor versión de usted mismo. No tiene por qué hacer un curso ni irse para Estados Unidos a que lo programen neurolingüísticamente. No, sea la mejor versión de usted mismo. Si es imprudente, sea el mejor imprudente del mundo. Yo llegué a embajador Corona siendo imprudente. Todo el mundo me dice, ¿es imprudente? Digo, sí, ¿qué? Entonces yo voy a una casa, me presentan, conozco a alguien y llego a la casa, nos hacemos amigos y me invitan, y yo paso por la cocina y le digo, frijolito, y le destapo la olla. Y si la mamá dice,
amigo, sí que es imprudente. Yo digo, frontal, es interesante la señora. Buena persona la señora, frontal. Pero si la señora dice, ¡ay, qué atrevido es su amigo! No la invito al negocio. Se lo pierde. Por carecaballo. No sé si me entiende. Se lo pierde, se lo pierde, se lo pierde, se lo pierde. Buscamos personas que sonrían, buscamos personas que sean amables, buscamos personas que sean sinceras, buscamos personas que sean agradables. No se imaginan los auspicios. He construido una organización de 20 organizaciones en 10 años, que la verdad, yo no le digo, ¿y qué ha sido? ¿Y qué así? ¿Que me ha tocado? No, suave. Pero eso sí, todos los días contactando personas, los mejores líderes, ¿cómo los he contactado? Saludándolos. Yo cuando veo una persona bonita, por dentro, y ojalá por fuera, yo le recomiendo meter gente bonita al negocio, por dentro, y ojalá por fuera. Porque si uno ya es bien feíto y uno metiendo más feitos, no sé si me entienden, todo eso ayuda. Todo eso ayuda. A mí me encanta ver gente bonita. Yo veo gente bonita que son simpáticos, ¿no? Yo voy a un cóctel, voy a un cóctel o a cualquier cosa, y yo veo la gente más bien vestida que veo y la más agradable, la más energética, y me le acerco. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo te va? ¿Qué haces? Soy doctor, soy médico. Y sonríe. El que sonríe hace negocios contigo, donde sea. Siempre que tú vas a un sitio y la persona te sonríe, frontal. Esa persona va a hacer negocios contigo. Es simplemente enamorarla un poquitito y firme aquí. Y después se hacen amigos y las personas van aprendiendo a hacer el negocio. Ese fue el segundo turbo que yo moví. El segundo turbo que yo moví fue el turbo de auspiciar personas, de auspiciar personas, de auspiciar personas, de meter gente en una lista. Yo cuando viajo en los aviones, normalmente uno va en primera clase. Antes yo iba en clase vaca. ¿Cuál es la clase vaca? La de atrás del avión. ¿Por qué? Pues porque no me lo merecía. No había trabajado lo suficiente. Entonces me mandaban en la silla 98C, en medio de 4 personas. Estaba chiquitito, estaba apenas aprendiendo. Hoy me invitan de muchas partes del mundo y me tratan mucho mejor que antes. Quiere decir que uno en la vida se gana lo que uno merece. Porque puso el trabajo, porque simplemente puso el trabajo. Y normalmente en esas clases va gente de negocios y gente empresaria y directivos de alto nivel, y uno los saluda. Y si sonríe, habemos pata. Habemos pata. Habemos pata. Entonces yo tengo una listita que se llama aviones, por ejemplo. Aviones, sí, el vuelo de no sé dónde, el que venía de Suiza a no sé dónde, el de Madrid a no sé dónde, el de aquí a no sé dónde, por WhatsApp. ¿A qué hora vamos a auspiciar tantas personas? Porque todos los días meto contactos en esa lista. Pregunta, ¿eso tú lo puedes hacer? Eso tú lo puedes hacer. No necesitas viajar en aviones de primera clase todo el tiempo. Lo puedes hacer, adivine dónde, en tu trabajo. Lo puedes hacer en tu trabajo. Si tú, y es más, la primera gran recomendación que yo te hago es que no dejes el trabajo que tienes por hacer el negocio de hambre. No lo dejes todavía. Edúcate, mueve el turbo de la educación
y valora como nunca el trabajo que tienes hoy y el puesto o el negocio que tienes hoy. ¿Por qué? Porque esa es la fuente de referidos, de contactos, de personas. Pues hay mucha gente que viene y me dice, ya entendí, mañana me largo del trabajo. No. Y es por una razón. Porque en mi concepto, cuando uno entra al negocio de Amway, uno viene con Windows en la cabeza. Windows, digamos el Windows 3.1. Y en mi concepto el negocio de Amway rueda en Mac. Entonces, mientras haces la transformación de software, empiezas a quejarte. No tengo ni para comer. Y a uno le provoca llevárselos a vivir a la casa. Porque se les ve una cara de pobreza. Y no hay por qué. Es increíble, el negocio de Amway puede ganar dinero desde que entra. Yo estoy ganando dinero en el negocio de Amway para los nuevos. Desde que yo entré al negocio de Amway. Desde el primer mes que entré al negocio de Amway, segundo mes, yo ya ganaba dinero. Ganaba mucho más poquito, pero ganaba dinero. Y a los 6 meses yo ya había reemplazado el dinero. Y ahora les voy a contar cuál es el tercer turbo. Tengo 5 minutos para contarles el tercer turbo. El tercer turbo es que cuando tú te enamoras del negocio, cuando tú sabes que esto te va a llevar a la libertad, pregunta, ¿estás dispuesto a hacer lo que haya que hacer? Yo estoy dispuesto a hacer lo que haya que hacer. Entonces el tercer turbo es un compromiso. Primer compromiso, el turbo de la educación. El segundo turbo es aprender a auspiciar personas rápido y conectarlas a la educación. Ese es el segundo turbo increíble. Y el tercer turbo que yo moví es que desde el comienzo en el negocio de Amway, yo siempre tuve productos en el negocio de Amway. ¿Por qué? Porque Amway nos paga es por la cantidad de volumen que se facture. Amway nos paga es por la cantidad de volumen que se facture. Y entonces la primera facturación que yo hice fue la facturación de mi casa. Éramos 7 en la casa y yo metí los productos en la casa. Y ese es el primer compromiso de un líder que empieza a hacer este negocio. Y cuando yo metí los productos en la casa, empieza a funcionar el negocio en pequeñito, pero eso es un detalle enorme para hacer un negocio grande. Yo empecé y reemplacé los productos de mi casa, todos los saqué de mi casa y los reemplacé, y algunos los regalé, pero metí todos los productos. Problema, la empleada del servicio no lo sabía manejar, porque ellas las usan así, con el tarro, pues así, los que usan tradicionales. Yo me senté con ella y le enseñé cómo manejarlo, y yo era rector de una universidad. Yo me senté con ella, y una morena, digamos negra, de la costa pacífica colombiana, buena persona, la señora. Me senté y le dije, venga, le enseño cómo funciona esto. Y le hice un taller. Me dijo, me gusta. Y me la hice asociada. Me la gané. Y le dije, mire, esto cuida las manos, esto le ayuda. Es mucho mejor que lo que usaba antes. Y además, no vamos a volver a traer otros, o sea que me toca usarlos. Porque no vamos a volver a comprar otros. Y empezó a usarlos, y yo la empecé a educar para que ella lo usara. Cuando yo empecé a auspiciar personas, yo no tenía tiempo para hacerles el taller a todo el mundo, y entonces la llamaba y le decía, un segundito, yo llamo a mi gerente de producto. Y la llamaba a ella. Y le decía yo, ahí le mando a 2 amigos, a Cristian, a Julián y a Alberto, para que les demuestren los productos. Dígale que yo no alcanzo a ir, pero tú se los vas a demostrar. Bueno, con mucho gusto. Y ella salía, así, con postura, como una gerente. Y salía y les explicaba a mis amigos, sí, mire, esto se revuelve así, esto tiene tensioactivos,
un extracto de coco, les enseñaba, y yo la filmé una vez, y era linda enseñándole a mis socios a hacer el taller de productos. Pues tú también tienes que asociarte con lo de tu casa, tienes que ganarte a lo de tu casa, tienes que compartir con lo de tu casa para que eso no sea un martirio. ¿Por qué? Porque eso se llama liderazgo. Cuando hay gente que me dice, no, es que yo no puedo hacer eso porque mi mujer me bota los productos. Ah, no. Tienes que primero ganarte a tu mujer, baboso. Porque si no, ¿cómo quieres llegar a embajador Corona si ni siquiera eres capaz de ganarte a tu mujer con la que duermes todas las noches? Eso se llama incoherencia. Y entonces en mi casa yo le enseñé a la empleada, le enseñé a los de mi casa y empecé a usar los productos. Y empecé a usar los productos, señores, y empecé a usar los productos. Y a todo el que auspiciábamos le enseñaba cómo funcionaban los productos. Porque hay gente que me ha visto en las tarimas y dice, no, él se hizo embajador Corona solo hablando de educación y que el coco y que los libros, pero él no ha tocado los productos. Esa es la historia que nunca se ha contado, señores. Si hay alguien que se ha untado de productos, he sido yo desde que entré al negocio de Amway. Es más, busquen en YouTube y si no está, yo me comprometo a subírsela. Yo tengo la mejor demostración de productos que se hace en Amway. La hago yo. La hago yo. La hago yo. Yo la hago. Y entonces, yo sentaba a la gente y ya había auspiciado como 40. Y yo les reunía a todos con audios así emocionados. Y yo mismo les demostraba los productos. Yo me ideé un taller increíble. Yo agarraba un blanqueador, le echaba isodine a un tarrito, le revolvía con una cuchara y eso se ponía blanca el agua. Y le decía, y ahora sale una paloma. Y la gente, todo el mundo se reía. Los 40 que estaban ahí se morían de la risa. Les hacía toda la demostración, y ellos sabían que yo era rector de una universidad. La gente empezó a consumir los productos, la gente empezaba a consumir los productos en la casa. Y muy pronto a mi portal de internet empezaban a subir puntos, y auspiciaba más gente, le ayudaba a consumir y subía más puntos. Auspiciaba más gente, le ayudaba a consumir y subía más puntos. Auspiciaba más gente, le ayudaba a consumir y subía más puntos. Señores, y empecé a ponerme una cosa que se llama metas. Metas. Me di cuenta que Amway tenía una escalera de metas y yo llegué al 9%, yo llegué al 9%, yo llegué al 9% y yo llegué al 12%. Es más, cuando yo arranqué en el negocio de Amway había 3%, que eran 200 puntos. Yo fui 3% y yo salí a la tarima en una universidad. Nuevo 3%, van a pasar los 3% y pasamos como 300. Yo me sentí rarito, de verdad. Y yo pasé. Y después fui 9%. Y después fui 12%. Y después fui 15%. Y cuando llegué al 15%, que no es más que facturar unos $6.000 o menos en todo el grupo, yo me juré que el mes siguiente llegaba a plata. Y salía a dar planes y demostraba los productos. Y daba los planes y demostraba los productos. Y daba los planes y demostraba los productos. Y dije, este mes yo llego a plata. Yo me acostumbré a decirle a la mente que todos los meses tenía que ponerse una meta. Porque yo no iba a perder más el tiempo como lo había perdido hasta ahí. Y me empecé a poner esas metas y cada que subía un pin me llegaba más dinero y cada que subía un pin me llegaba otro poquito de más grande y cada que subía el pin me llegaba otro. Cuando llegué al 15% dije, este mes me voy a plata. Y salimos desde el primer día a montar el volumen y eso es clave, que empieces los nuevos
Aprendan a mover volumen. Es necesario aprender a mover volumen. Es necesario aprender a mover volumen. Dile a la persona que te trajo a una convención, ¿cómo rayos yo muevo volumen y gano dinero? Porque yo aprendí a mover volumen y yo era rector de una universidad. Y una vez me reuní con unos médicos, como 100 médicos, y yo les hice un taller de productos. Y un médico me dijo, ¿y yo tengo que hacer eso para llegar a diamante? Le dije, sí. ¿Qué hace usted? Le dijo, yo soy médico. ¿Qué tipo de médico eres? Urólogo. Casi que me provoca decirle, yo no quisiera hacer lo que tú haces. El que tiene el sueño hace lo que hay que hacer. El que tiene el sueño hace lo que hay que hacer. Y yo empezaba a montar volumen con los socios que entraban y esa vez me empecé a poner la meta de llegar a plata. Le enseñaba a todo el mundo las cosas sencillas y llegué a 5.600. Empezamos a subir volumen, 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 a subir volumen al grupo. Desde el primer día, y veíamos el cortar 1.800 puntos, y el último día del cierre, que para mí los cierres, quiero decirte una cosa, los cierres son el último día del mes, para mí es como la bolsa de valores, no sé si me entienden. Yo me siento al portal y en mi casa hay 5 o 7 portales, socios con portales abiertos, emocionantes. ¿Cómo vaya? ¿Cómo vaya? Ya, y llamadas, sí, estoy en Bogotá, me estoy cerrando, me estoy muriendo, yo, denle oxígeno, oxígeno, oxígeno. Es increíble, es emocionante. Es emocionante, suban el otro pedido, ya no se va a cerrar la página, se bloqueó la página, llamen a uno para que la abren otra. Así emocionante. Eso da vida, señores, desde el primer día. Todos los cierres son una emoción increíble y tomamos cervecita y vinito y nos comemos un pollito asado para vengarnos de los pollos asados. Y hacemos un cierre. Y esa ha sido la actitud desde que empecé el negocio en 3%. Hasta que llegué a Embajador Corona y apenas estoy comenzando. Todos los cierres son una fiesta, todos los cierres son emocionantes, todos los cierres. Ayer le contaba a Roxana en el avión, cuando veníamos en Bogotá que nos encontramos, le contaba a Roxana cómo había auspiciado antes de venirme para acá un gerente increíble de un banco. Y mi plan ahora que llegue pues es hacerme una demostración de productos y empezar a enamorarlo, y empezar a hacerlo soñar, y empezar a correr, y empezar a volver a hacer cierres, porque esa es la vida es movimiento, la vida es emprendimiento, la vida es no estarse quieto, la vida es soñar, la vida es avanzar, la vida es hacer lo que haya que hacer, de manera que yo creo que el negocio de Amway no se hace para estarse quieto, el negocio de Amway se hace para ser feliz. El negocio de Amway se hace para ser libre. Ese gerente que ingresó a mi negocio, yo me voy a comprometer a que se haga libre. Yo me voy a comprometer a dañarle ese coco para que deje de hacer esto. Para que deje de hacer esto. Para que cambie su estilo de vida y para que cambie su rutina. Y esa ha sido la actitud desde que entré al negocio de Amway. Y por eso me hice Embajador Corona, porque ser diamante en el negocio de Amway es untarse. Es untarse, es compromiso, porque el resultado es magnífico y los líderes se untan, los líderes se comprometen. Mañana en la historia les voy a contar cosas maravillosas para que ustedes aprendan a soñar más y para que ustedes aprendan lo que yo aprendí para llegar a Embajador Corona. Ha sido maravilloso estar con ustedes esta noche.